Vamos a compartir junto a ustedes parte de lo que se vive aquí en la Casa de las Culturas con esta conferencia de juristas que tiene su lugar en la ciudad de Resistencia, en la edición número 18. Vamos a ampliar más acerca de lo que se ha debatido en esta primera jornada. No lo voy a hacer sola porque estamos junto a Roberto Espinosa con, un invitado de lujo hoy que queríamos tenerlo acá y finalmente se cumplió. Sí, totalmente. Estamos hablando del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y que, entre otras cosas, el tema de la conferencia ley estuvo muy vinculado, muy relacionado con el lawfare. Sí. Y precisamente el expresidente de Ecuador es víctima del lawfare. Le damos la bienvenida a él. Un placer tenerlo. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por esta invitación. Y un inmenso abrazo al Chaco y mi gratitud, que nos han atendido extraordinariamente bien. Nos sentimos como en casa. Muchísimas gracias. Ayer en Machagay decía que, tiene la oportunidad de conocer Chaco, el interior de la Argentina, y con un encuentro de semejante envergadura como es esta conferencia. No, lastimosamente, cuando uno es presidente y viene en visita oficial, la gente es tan intensa, no tiene contacto con el mundo real. E incluso después de la presidencia, como conferencista, uno conoce Puerto Madero, el hotel está por ahí, o La Recoleta, cerca de la 9 de julio, pero esa Argentina profunda, sí he ido a otras partes, a Rosario, Santa Fe, pero esa Argentina profunda, rural, no la conocía y me ha emocionado mucho ayer que acompañé a mi buen amigo Jorge Capitanich, el gobernador de la provincia, a Machagay, con el intendente, un intendente muy joven, muy capaz, inaugurando obras, y realmente me emocioné porque qué lindo cómo desde lo más pequeño y lo más profundo se está construyendo mejor vida para la gente. Decíamos, Rafael, que uno de los lemas era precisamente el lawfare en toda Sudamérica, y usted es víctima del lawfare, ¿verdad? Sí, mira, esta situación es muy incómoda para mí porque nunca me ha gustado victimizarme, claro. Nunca he hablado de mis casos. Lamentablemente entendamos, ¿no?, que cuando le roban la libertad a Lula, no solo le robaron su libertad, le robaron la democracia a Brasil porque con eso hicieron a Bolsonaro presidente. Cuando a mí me sacan horas antes, en plena pandemia, todos los juicios parados, una sentencia por influjo psíquico, aunque no lo crean. Y mañana voy a exponer la sentencia para que lean, porque la gente no lo cree, ¿no? Para impedirme regresar a mi país como candidato, hacen presidente a Guillermo Lasso. Nos están robando también la democracia. Es suficiente atentar contra los derechos humanos de cualquier persona, pero además nos están robando a todos la democracia. Ahora, también es importante que se sepa lo del lawfare en Ecuador, porque probablemente es el país donde más ha avanzado esto, pero por ser un país marginal no se conoce el caso ecuatoriano. Pero tenemos un vicepresidente, estaba en funciones, lo metieron preso por el caso de Odebrecht y ni siquiera acusaron a Odebrecht. Claramente había un pacto. Involucra al vicepresidente y lo damos en imponer a ustedes. 5 años sin ninguna prueba en su contra, ¿no? Y si gana un habeas corpus, destituyen al juez, lo meten preso, no lo dejan salir de todas formas, y la gente no se entera de eso. Entonces, no solo soy yo incluso estoy protegido. Mucho antes de que empiece toda persecución, me había ido a vivir a Bélgica, mi esposa es de allá, sino los compañeros que están presos, que están exiliados, ellos sí, no por motivos familiares, sino por motivos políticos en otros países para protegerse, y refugiados. Por ellos es importante que se conozca lo que ha pasado en Ecuador. ¿Y qué análisis hace de lo que sucede en otros países de Latinoamérica? Argentina también siendo referencia con lo que viene sufriendo la vicepresidenta Cristina Fernández. Es otra víctima del lawfare, pero entendamos que no hay casualidades en Sudamérica y América Latina. En los 70, cuando se rompió la democracia en Chile, en Uruguay, en Argentina, no era casualidad, no eran coincidencias, era algo articulado, el Plan Cóndor 1. Cuando Lula es perseguido, Evo Morales es perseguido, Cristina es perseguido, Jorge Glass es perseguido, quien le hable es perseguido, no es casualidad. Es un plan articulado, una estrategia regional, que lo que no logran en las urnas trata de lograrlo a través del lawfare o judicialización de la política, donde es indispensable el rol de los medios de comunicación para crear una narrativa, para crear condenas antes de un debido proceso, y que hasta la persona más noble aplaude la mayor canallada porque cree que está luchando contra corrupción. ¿Y por qué se puede enancar en la lucha anticorrupción? Porque cuando tienes 10 años de gobierno, 12 años, claramente vas a tener casos de corrupción. Pero eso no significa que sea un gobierno corrupto. El gobierno corrupto no es el que tiene casos de corrupción. Hasta el Papa Francisco dijo que en el Vaticano encontró casos de corrupción. En Alemania encuentran casos de corrupción. En Estados Unidos.
El gobierno honesto es el que no tolera la corrupción, pero se aprovechan de eso frente a la gente ingenua y ávida sí, también frente a tanta frustración, tanta insatisfacción de encontrar culpables, ¿no? De casos de corrupción hacen una narrativa y donde siempre uno está involucrado. Sí. En estos momentos, en Estados Unidos han capturado al gerente de comercio internacional de la empresa Petrocor, que es nuestra petrolera, que parece que ha recibido soborno en complicidad con un funcionario del Ministerio de Finanzas que entró en el Ministerio de Finanzas en 1997. Usted ya verá en los titulares de los diarios, correísta de extrema confianza, o sea, ni de cerca, pues, ¿no? Claro. Y el culpable es el presidente. Entonces, te crean esa narrativa para que la gente se indigne y jueces temerosos solo copien lo que dicen ya los titulares de la prensa. ¿Está en riesgo la democracia ante ese escenario que describe? Pero por supuesto, como te decía hace un momento, no solo atentan contra nuestra libertad, contra nuestro derecho a la paz, a la estabilidad, contra nuestras familias, atentan contra la democracia de nuestros pueblos, porque con la cárcel de Lula le impidieron ser candidato y le hicieron presidente a Bolsonaro. Una sentencia por influjo psíquico, y mañana se lo demostraré, ¿no? Hicieron candidato a Guillermo Lasso, porque si yo regresaba al país, más aún siendo candidato a vicepresidente o asambleísta, no ganaba las elecciones de Guillermo Lasso, así de sencillo. Pero una acotación adicional. Nosotros hemos tenido elecciones, democracia real jamás, e incluso democracia formal, porque un elemento de la democracia formal son elecciones libres. Y hasta el mismo Evangelio te dice, solamente la verdad os hará libre. Y no tenemos verdad. Los medios hegemónicos no te informan, manipulan. Ya no tenemos democracias populares de la gente, tenemos democracia mediatizada. Son ellos los que ponen la agenda, son ellos los que deciden qué tiene que hacer el gobierno, legislan, juzgan. Se han robado nuestra democracia. En lugar de ser los guardianes de la democracia, los guardianes de la verdad, son los primeros a habernos robado esa democracia y esa verdad. Un politólogo amigo suyo, argentino él, Atilio Borón, dice, no estamos en democracia, sino en realidad esto es una plutocracia, el gobierno de las corporaciones económicas. Es que ¿coincide? Sí, ese es otro punto importante. Y más allá de las corporaciones, plutocracia es más bien el gobierno de unos pocos, con las grandes asimetrías de poder en general, ¿no? De toda índole, social, económico, mediático, en América Latina, la región más desigual del mundo a nivel económico, en distribución del ingreso y la riqueza. Obviamente tampoco vamos a tener democracias reales y ni siquiera formales, porque los que tienen el poder son los que te ponen la agenda, los que te crean la realidad, los que te crean la coyuntura, los que te crean la agenda, y eso no es democracia. Necesitamos, para que exista real democracia, se requiere un razonable equilibrio de poder en todos los ámbitos, por ejemplo, poder económico, una adecuada distribución del ingreso y la riqueza, y como te decía hace un momento, se necesita verdad para que puedas decidir. Esa es la democracia. ¿Y quiénes son los guardianes de la verdad en una sociedad? Los medios de comunicación. Y son los primeros en robarnos esa verdad. Un patrón que se repite en Latinoamérica, y es por eso que es importante este tipo de espacios que bien lo mencionábamos. Una asamblea, un encuentro que tiene como lema la responsabilidad de los juristas ante la defensa de la democracia, de los derechos humanos, del ambiente. Son temas claves por los que hoy en día pasa la agenda, ¿no? Lograr una verdadera democracia, y en América Latina la democracia debe tener otro componente. En países que ya superaron el subdesarrollo, bueno, la democracia puede quedarse en los derechos políticos, votar de vez en cuando, decidir ciertas cosas. Nosotros hemos convertido la democracia en instrumento de desarrollo, porque llevamos 200 años de su desarrollo. Eso significa razonablemente que llegue gente capaz, ¿no? Y no cualquier cosa, que sirva para resolver nuestros problemas, para realizar una adecuada acción colectiva, que es fundamental. Nadie niega la acción individual, sería un absurdo. Claro. Pero los libertarios, algunos locos que por aquí en Argentina, con todo respeto, ¿no? No me refiero al pueblo argentino, que es muy culto, claro, algunos locos que están teniendo cierto éxito, o sea, te niegan la acción colectiva, dicen que es coartar la libertad, eso es un absurdo. No hay desarrollo sin adecuada acción colectiva, y eso es lo que le ha faltado a América Latina. Entonces, la democracia debe ser un instrumento de desarrollo y el instrumento por el cual tomamos las adecuadas decisiones de acción colectiva. Luego están, obviamente, los derechos humanos, que siempre los juristas debieron preocuparse de aquello, y lo interesante es que también se empiece a hablar de la defensa del medio ambiente. Claro. Y recuerden que la Constitución ecuatoriana, hecha en mi gobierno,
Es la primera constitución en historia de otorgarle derechos a la naturaleza. Una última pregunta, sí. Robert, antes de quitarle más tiempo. Sí, dale. El triunfo de Lula en Brasil puede ser un espaldarazo importante para que el año que viene en nuestro país, acá en Argentina, haya un gobierno de corte popular. Bueno, el entorno siempre influye, ¿no? Pero no es determinante. Es un plus, pero no es determinante. Yo creo que América Latina, o sea, está teniendo grandes cambios. Eso no es independiente de la primera ola progresista. Esta segunda ola progresista en gran medida es fruto de que la gente ya puede comparar. Entonces, 4 o 5 años de gobiernos neoliberales que han sido un desastre por todos lados, empezando por Ecuador. Yo dejé a mi país como el segundo más seguro de América Latina. Hoy no se puede salir a las calles, hay estado de excepción, carros bomba, ataques terroristas. Es impresionante. O sea, pueden escribir un libro cómo destruir un país en 5 años. Es impresionante, de terror. Pero en todo caso, esta segunda ola progresista no es independiente de la primera. El entorno ayuda, pero definitivamente las condiciones del país son fundamentales para la continuación de los proyectos populares. Bien, ha sido un placer tenerlo acá, que la estadía que resta todavía a la exposición de mañana sea del mayor de los éxitos. Gracias por visitarnos. Gracias a todos ustedes y gracias pues a la querida provincia del Chaco y a toda Argentina. Nos sentimos como en casa. Rafael Correa, expresidente de Ecuador, presente aquí en Toda la Info.